El 18 de marzo de 2005, en la vereda Llanogordo del municipio de Mutatán, Antioquia, fue asesinado el subteniente Jesús Javier Suárez Caro, de apenas 26 años. Hasta julio pasado, la verdad oficial del ejército era que había muerto en combates con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, la Jurisdicción Especial para la Paz desmontó esa mentira que hizo carrera durante 17 largos años y estableció que los verdaderos responsables de ese crimen fueron sus propios compañeros del batallón de contraguerrilla 79. Mi hijo, él muere porque no iba con los falsos positivos. Yo en la muerte de mi hijo no voy a culpar ni al soldado, ni al suboficial, ni al oficial, ni al general. Culpo al Estado, que el Estado sabía de eso. El Estado fue el que liquidó a mi hijo. A sus 73 años, el sargento retirado del ejército Jesús María Suárez, padre del subteniente asesinado, dice que hoy, por fin, está llegando la calma después de la borrasca. Con tristeza en el alma, pero también con el coraje en la boca del hombre que jamás se rindió en su lucha por encontrar la verdad, accedió a hablar con este noticiero. Según él, el día anterior a su muerte, su hijo le había dicho que sabía que lo iban a matar y que sus verdugos no estaban en el monte, sino durmiendo a su lado. A él no le gustaban las órdenes presionadas de falsos positivos, ni le gustó la forma como trabajaban allá. Entonces me dijo, una cosa es la escuela, donde le enseñan a uno los derechos humanos, y aquí los infligen, papá. El coronel mayor de acá, en lugar de ser un consejero, lo lleva a uno a la perdición, a cometer lo que nunca le enseñaron allá en la escuela. ¿Qué era lo que les enseñaban acaso? Pues a matar, a matar. ¿Eso era lo que les pedían? Les pedían litros de sangre y muertos. El sargento denunció desde el primer día el montaje, pero nadie le prestó atención. Fue a la fiscalía y a la defensoría, se gastó la plata que no tenía, viajó hasta Antioquia para reconstruir los últimos pasos de su hijo, le pagó a guías para que lo metieran monte adentro e incluso habló con Darlinson Escobar, exmiembro del Frente Quinto de las FARC, quien le confirmó que ese 18 de marzo de 2005 no tuvieron combates con el ejército. Pero el expediente por el crimen de su hijo seguía acumulando polvo y a merced de las polillas. ¿Y él alguna vez le dijo a su comandante, a este mayor Guzmán, que él no iba a hacer esas cosas? Se lo dijo, se lo dijo. Yo no le voy a matar a nadie, porque mi papá no fue un matón. ¿Usted cree que entonces por eso es que lo matan a él? Porque me iba con los falsos positivos y mi hijo sabía muchas cosas ilícitas que se están llevando ahí. Una de esas era que esa era una empresa criminal que preparaban a los hombres para matar, los preparaban mandándolos a cursos para que vinieran a hacer los levantamientos y no fuera la policía. El caso terminó en la JEP, que casi 2 décadas después le puso rostro a los criminales y concluyó por primera vez desde que opera esa jurisdicción que en el desvarío de la guerra algunos miembros del ejército no solo se aliaron con los paramilitares y asesinaron a civiles, sino que también llegaron al extremo de matar a uno de sus hombres para encubrir esa barbarie. Suárez Caro fue víctima de muerte violenta a traición causada por sus propias tropas. Uno de los propósitos de esta muerte fue generar terror en el seno del BCG 79 e intimidar a quienes quisieron oponerse o desvincularse de la empresa criminal. El soldado Levis Contreras entregó relatos muy crudos a la justicia sobre este episodio. De acuerdo con él, los falsos positivos del batallón de contraguerrilla 79 tenían muy agobiado al subteniente Suárez, quien dijo que iba a denunciar lo que ocurría y quien horas antes de morir encaró a su comandante, el mayor David Guzmán Ramírez. Como a las 8 de la mañana mi teniente Suárez recibió un disparo en la espalda de parte de mi mayor y nos dijo a mi cabo Perdomo y a mí, me dijo, digan cuál es el próximo que va a hablar o que ande con las maricadas que quiera hablar para matarlo, yo lo callo antes que vaya. Y si no quieren trabajar así, se mueren. Y el que se ponga de hablón, se muere. Les hago inteligencia a ustedes y a su familia y los mato, uno por uno. El testigo confesó que hay muchas otras víctimas del mayor Guzmán enterradas en esa zona de Dabeiba y Mutatán, Antioquia, que Guzmán trabajaba en llave con las autodefensas y que su alias era el Tigre.
Además, dijo que supo de otro militar que prefirió quitarse la vida antes que seguir presenciando los crímenes contra civiles. Trabajábamos bajo presión. No era porque nos gustaba, sino trabajábamos con esa presión, con ese miedo de que nos fueran a matar. Hubo un muchacho, no me acuerdo el apellido, pero sé que era del Guainía. Él prefirió buscarse antes de seguir en el grupo especial, porque no resistió tantas cosas. Y él no estaba, decía que él entró al ejército no a hacer esas cosas, sino a luchar por un bien. A pesar de las pruebas en su contra, el mayor David Guzmán Ramírez se declaró inocente ante la JEP. Y nunca me presté para tener contactos ilegales con personas. Allá ningún paramilitar fue allá a tener contacto conmigo o hablar conmigo. Nunca. La verdad saldrá a flote. No obstante, la justicia llegó a conclusiones muy distintas sobre su responsabilidad en la cadena de crímenes de su batallón, sus alianzas con la mafia y el asesinato del subteniente Suárez. El señor Guzmán Ramírez fue un motor visible y ostensible del plan macrocriminal que él mismo condujo, perfeccionó y ajustó durante su tiempo como comandante de batallón. Fue ejecutor clave de los primeros hechos en Ituango y Dabeiba y planeó y ejecutó la muerte del subteniente Jesús Javier Suárez para dar ejemplo ante la tropa de lo que sucedía a quienes quisieran abandonar el plan criminal. Stewart Ramos, abogado de la familia Suárez, asegura que durante años este caso estuvo en la impunidad y que fue la JEP la que desenterró la verdad. Efectivamente, ahí es donde dan cuenta que la muerte del teniente concurre frente a hechos aislados, a un combate y que efectivamente fue por miembros de la misma tropa. Podríamos decir una celada y frente a eso podríamos determinarlo claramente como una simulación de un combate. Pero ¿fue el subteniente Suárez ajeno a estas prácticas criminales? La JEP reseñó en la investigación que hombres bajo su mando perpetraron delitos. Digo que si mi hijo se ensució las manos en algún momento, no fue porque él lo quiso, fue presionado por sus superiores. Más allá de esa situación, lo cierto es que la muerte del subteniente Suárez refinó los métodos del batallón de contraguerrillas, garantizó el silencio de todos sus hombres, multiplicó los crímenes y convirtió al cementerio Las Mercedes de Dabeiba en Antioquia en epicentro de una operación de ocultamiento de todo tipo de violencias oficiales. ¿Por qué mataba? El ejército mataba porque recibía orden. De vuelta al sargento Suárez, este recordó que cuando asesinaron a su hijo en 2005, él vivía en Yopal, Casanare, y apesadumbrado fue a la Brigada 16 para hablar con el general Henry William Torres Escalante con el fin de pedirle que el ejército le rindiera honores militares al subteniente. Su respuesta lo dejó frío. Y que mi hijo moría por ser traidor, me lo dijo el coronel Torres Escalante William, que estaba allá en Yopal. Y yo fui y le pedí que me ayudara para los honores del féretro, porque el militar tiene derecho. Me dijo, no, su hijo es un traidor. ¿Y ese general le dijo a usted que su hijo era un traidor? Traidor. ¿Y usted qué le dijo? Pues, ¿qué le voy yo a decir si él era la máxima autoridad ahí en la brigada? Y hoy con lo que usted ya hoy en sabe... día lo veo llorar, y yo le he escrito mensajes. ¿Sí? ¿Por qué llora, general? ¿Entiende? Si usted hizo lo que hizo, responda. Hace apenas 3 semanas, el general Torres Escalante fue señalado por la JEP de haber permitido más de 300 ejecuciones extrajudiciales en Casanare. Sin embargo, hace 3 años decía lo siguiente. Con el honor de mi familia y de mi ejército nadie juega. Soy inocente. Hoy el sargento Suárez respira más tranquilo. Sabe que la muerte de su hijo no será una más en la pila de impunidades arrumadas en Colombia. En todo caso, como un altar, en su casa están las fotos que le recuerdan a diario la niñez tranquila de su hijo, el abrazo con su hermano, su ingreso al ejército y al final, cómo le entregaron su cuerpo después de ese crimen a mansalva. Juan David Laverde, Noticias Caracol.